tenemos la naturaleza de Cristo. Ahorita vamos a ir viendo cómo es que tenemos la naturaleza de Cristo. Si está usted en Efesios capítulo 2, indíqueme con un amén. Muy bien, qué rápido, mire. Bueno, queremos felicitar también a todos los que se bautizaron, 7 en total. Algunos quedaron agotados, no pudieron venir hoy. Pero bueno, Efesios capítulo 2. Acompáñame a leer, por favor, la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice lo siguiente: y Él, o sea Dios, o sea Cristo, y Él os dio vida, ¿a quién? A nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, ¿cuántos hermanos? Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande y estamos aquí, Señor, respirando, Señor, y atentos a lo que dice tu palabra y recordándonos, Señor, también tu Espíritu Santo, lo que somos una naturaleza en Cristo Jesús, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ¿verdad? Los que se bautizaron y bueno, también los que están aquí, es bueno recordar quiénes somos, ¿verdad? Que tenemos también nuestra naturaleza en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere resaltar en el capítulo 2 de Efesios. Al momento nosotros, cada uno de nosotros, al momento de arrepentirnos y creer, ¿verdad?, en Cristo, heredamos una nueva naturaleza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Heredamos una nueva naturaleza a la imagen del carácter de Dios. En esta carta, Pablo desea atraer la atención hacia el mismo poder de Dios, el cual nos une, el poder de Dios nos une a la naturaleza de Cristo. Déjeme decirle que naturaleza, si queremos, ¿verdad?, entender qué es la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿verdad?, o nuestra naturaleza en Cristo. Déjeme decirle que usted conoce la naturaleza, ¿cierto? Usted conoce lo que es la naturaleza. Ayer andábamos en las montañas y decíamos varias veces, en repetidas ocasiones, mira la naturaleza, mira los árboles, mira los ríos, ¿verdad? Mira qué hermoso se ve el paisaje. Veníamos con mi esposa platicando acerca de la naturaleza, entonces, que mirábamos en ese lugar que visitamos. Entonces, la naturaleza es el conjunto de cosas que existen, escuche esto, que existen y que se producen y modifican, escuche, pero se producen y modifican sin la intervención del ser humano. Usted no interviene para que se produzca la naturaleza, ¿cierto? Usted no interviene para que se produzcan los árboles hermosos. Usted no interviene para que se modifiquen las flores, ¿cierto? Usted no interviene. ¿Por qué? Porque es naturaleza. En la naturaleza no interviene entonces el ser humano. Y es lo mismo en nuestra naturaleza en Cristo. Nosotros no intervenimos para tener la naturaleza de Cristo. Nosotros tenemos una responsabilidad de vivir conforme, ¿verdad?, Cristo dejó el ejemplo. Pero nuestra naturaleza que tenemos en Cristo Jesús es producida por el Espíritu Santo, no por nosotros, ¿sí? Nuestros cambios que tenemos en nuestra vida cristiana, ¿verdad?, de ser mejores personas, no es por la psicología, no es por cuánto estudio tienes académico, es por el Espíritu Santo. Es producida por el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar el primer punto, la naturaleza de Cristo en nosotros. Efesios 2:1, donde usted comenzó a leer, dice que Él os dio vida a nosotros. Él nos dio vida, Él nos dio su naturaleza, Él nos dio su vida a nosotros.
¿Quién? Cristo nos dio su vida. ¿Cuándo? Cuando creímos en Él, cuando nos arrepentimos y desde entonces, ¿verdad?, comenzó en nosotros la vida de Dios. Por eso dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Entonces está bien marcado en nosotros un antes y un después. Está bien marcado en nosotros, ¿verdad?, cuándo es que el Señor depositó su naturaleza en nosotros y de qué manera nos dio vida, de qué manera depositó su naturaleza en nosotros, de qué manera entonces estamos siendo modificados nosotros como personas, como creyentes, como cristianos. Bueno, acompáñame a Colosenses 1:26 para mirar entonces que la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿verdad?, es un misterio, pero sabemos que ese misterio consiste en que Cristo está en nosotros. ¿En que Cristo qué, hermanos? Está en nosotros, ¿verdad? Entonces Colosenses 1:26 y al 27 me indica cuando esté conmigo, para mirar entonces, ¿verdad?, en qué consiste el misterio de que tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Colosenses 1:26, ¿está conmigo? Dice, el misterio que había estado, ¿qué, hermanos?, oculto, o sea, no se podía entender, no se podía ver, no se podía revelar, no se podía, ¿verdad?, saber en qué consistía tal misterio. Oculto desde siglos y edades, pero que ahora, diga ahora, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿a sus qué? A sus apartados, a sus creyentes, a los que han creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Entonces, ahora ha sido entonces, ¿verdad?, manifestado a ustedes, ha sido manifestado a nosotros el misterio que estaba oculto por siglos, por edades, por mucho tiempo. ¿Y cuál era ese misterio? Bueno, acompáñenme al verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál misterio? Entre los gentiles, o sea, entre las personas no judías. ¿Cuál era ese misterio? Que es Cristo. ¿Qué es Cristo, qué, hermanos? Que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, ¿verdad? Ahora nos cuesta entender ese misterio, que Cristo vive en nosotros. ¿A cuánto les cuesta entender eso? ¿Verdad? Nos cuesta, a veces nos funde los fusibles, que una vez que creímos en Cristo, Cristo vive en nosotros. Cristo mora en nosotros. O dicho de otro modo, el Espíritu de Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la naturaleza de Cristo vive en nosotros? ¿Y de qué manera puede la naturaleza de Cristo habitar en nosotros? Acompáñenme a Efesios 3:17. O si lo ponemos en el proyector, si se puede, Emanuel, Efesios 3:17. Para mirar entonces que nuestra fe, o sea, nuestro creer, hace posible que Cristo viva en nosotros, nuestro creer, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, entonces Cristo habita en nosotros, el Espíritu de Cristo. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo, habite, ahí está la palabra, ¿verdad? Para que habite Cristo por la fe, ¿en qué, hermanos? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, por la fe es como Cristo habita en nuestros corazones. Bueno, es que Cristo habita en mi corazón que tengo aquí literal, no está diciendo eso el verso 17, sino que la palabra corazones allí significa pensamientos, significa intenciones, significa deseos, significa entonces, ¿verdad?, en conclusión, pensamientos. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, por medio de la fe, Cristo habita ¿en dónde, hermanos? En nuestros pensamientos. Por eso es que Pablo dijo a los corintios, ustedes tienen la mente ¿de qué? La mente de Cristo. Ahí es lo que está diciendo este verso. Habite Cristo por la fe en vuestros pensamientos, en vuestros corazones. Es como se traduce esa palabra. Por eso es que una vez que creemos en Cristo, ya nuestros pensamientos se van alineando a Cristo, ¿cierto? O sea, ¿esto le agrada a Cristo? ¿Está de acuerdo Cristo con esto que estoy haciendo, con esto que voy a hacer? ¿Está de acuerdo Cristo? ¿Está de acuerdo Cristo con esta decisión que voy a tomar? ¿Está de acuerdo al orden de Cristo lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque ya tenemos la mente de Cristo. Ahora, por fe, entonces, ¿verdad?, habita Cristo en nuestros corazones. Entiéndase, pensamientos, razonamientos, es lo que se traduce esta palabra. Efesios 3:17, este mismo verso en Palabra de Dios para Todos,
dice lo siguiente el apóstol Pablo: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe. Fíjate, que Cristo viva en ustedes por la fe, y que su amor sea la raíz del cimiento de su vida. ¿El amor a qué? A Cristo. Cuando nosotros amamos a alguien, no hacemos nada indebido, ¿cierto? Cuando nosotros amamos a alguien, no hacemos nada indebido. Cuando nosotros amamos a Cristo, no hacemos nada indebido. Entonces ahora Pablo dice: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe, por el creer en Él. Ahora, nuestra naturaleza de Dios entonces habita, ¿verdad?, en nosotros, como ya dije, por medio del Espíritu Santo. Acompáñenme a Efesios 2:22, o yo se lo voy a leer. Efesios 2:22, recuerden que el capítulo 2 de Efesios, Pablo quiere recalcar, ¿verdad?, el poder de Dios, que entonces modifica nuestra naturaleza. Entonces Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, o sea, para casa de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Somos edificados para habitar en Dios por medio de ¿qué? Del Espíritu. Este verso 22 en Biblia lenguaje sencillo dice lo siguiente: por su unión con Jesucristo, unión, o sea, ya estamos, ¿verdad? Cristo en vosotros, ya estamos unidos. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Ahí es donde tiene sentido lo que dice Pablo, ¿verdad?, en 1 Corintios 2:19, que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, Dios mismo está habitando en nosotros. Dios mismo, ¿verdad?, mora en nosotros. ¿A través de qué? De nuestros pensamientos, razonamientos, ¿verdad?, planes y etcétera. Entonces vemos que es claro entonces que la naturaleza de Cristo, ¿verdad?, habita en nosotros, y nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, dicho de otro modo. Con esto en mente entonces tiene más sentido lo dicho por Pablo, ahí quedes en Efesios 2, en el verso 10. En el verso 10, recuerden, Pablo quiere enfatizar el poder de Dios, ¿verdad?, que modifica la naturaleza del creyente, del que cree en Jesucristo. Efesios 2:10 dice: porque somos, diga somos, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras se traducen como buenas acciones. Esas buenas obras se traducen como un buen caminar, como un buen andar, como, ¿verdad?, como una buena vida, una nueva vida. Entonces, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Queda alguna duda de que somos creados en Cristo, que tenemos la naturaleza de Cristo? O sea, tenemos la naturaleza de Cristo. Esta palabra hechura que usa Pablo en Efesios 2:10, del griego poema, se traduce como producto suyo. Nosotros, cuando creemos en Cristo, ya somos un producto suyo, ¿verdad? Cristo dijo en su oración: Padre, lo que tú me has dado, o sea, ¿verdad?, yo te lo doy, o sea, porque está diciendo porque es tuyo. Entonces somos producto suyo, y esta misma palabra hechura también significa, ¿verdad?, moldear, diga moldear con propósito. Pero ahora, cuando Dios nos va moldeando con propósito, ¿duele, hermanos? Duele cuando el Señor nos sube a su yunque, ¿verdad? Y nos dice: ¿sabes qué? Te quiero más paciente, uy, ¿verdad? Te quiero más perdonador, uy, ¿verdad? Te quiero más tranquila porque gritas mucho. ¿Gritas qué? Mucho. Dígame. ¿Verdad? Te quiero más tranquila, más tranquilita, te quejas mucho, ¿verdad? O sea, esto significa, o sea, hechura significa moldear con propósito. Ya terminamos la serie del carácter de Cristo, o sea, cómo Dios nos moldea su carácter. Entonces, también significa fabricar, o sea, Cristo nos empieza a fabricar a su manera. Y luego la segunda palabra que usa Efesios 2:10 Pablo es creados. Y la palabra creados, del griego tizo, significa fabricar en forma y origen. Fabricar en forma y origen. ¿De quién? De la naturaleza de Cristo. O sea, Dios empieza a fabricarnos
y darnos forma y origen a la forma y origen de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que somos creados a imagen, esa es forma. A imagen de qué, hermanos? De Dios, ¿verdad? Pero ¿cuándo se perdió esa imagen de Dios? En el Edén, en el pecado. Y cuando Cristo viene a restaurar la imagen caída en el hombre. Viene entonces a restaurar la imagen, ¿verdad? Que el pecado distorsionó. Cristo viene entonces a darnos forma y origen otra vez. Entonces el cristiano se va renovando en forma y origen a la imagen del que lo crió. Esa forma es moral y espiritual. O sea, Dios, recuérdense, a la naturaleza el ser humano no la modifica. En la naturaleza de nosotros, de Cristo, tampoco nosotros la modificamos. Es su Espíritu Santo el que la modifica, ¿verdad? ¿Modifica qué? La forma moral. ¿Modifica qué? La forma espiritual. ¿Por qué? Porque las dos fueron distorsionadas por el pecado. Por ejemplo, ¿verdad? En lo espiritual hay mucha gente que a cualquier pedazo de madera se le arrodilla. Usted conoce, ¿verdad? Hay gente que a cualquier luz encendida se le arrodilla. ¿Por qué? Porque su forma espiritual está distorsionada. Entonces, cuando ya Dios nos dice en la Biblia que no debemos de postrarnos a imágenes, ¿verdad? Que no debemos hacer dioses de árboles, que tienen boca y no hablan, oídos y no escuchan. Entonces Dios nos va restaurando, ¿ves ahí? A imagen espiritual, pero también en lo moral. ¿Por qué? Porque en lo moral también, ¿verdad? El pecado nos distorsiona, nos deforma, y también Dios nos va dando forma en lo moral. Entonces, ya con lo que dijimos, ¿verdad? Que tenemos la naturaleza de Cristo y es, ¿verdad? Es dada a nosotros a través de creer, a través del Espíritu Santo, es modificada. También tenemos que entender que todo, diga todo se produce según su naturaleza. Todo se produce. Los monos chimpancéses producen chimpancéses, ¿verdad? Las gallinas con gallos producen gallos y gallinas, pollitos. Las vacas producen vacas, los perros producen perros, los leones producen leones, ¿verdad? ¿No ha mirado que todos se juntan según su naturaleza? ¿Usted ha mirado un león, ¿verdad?, que se junta con una hiena? ¿Ha mirado usted un león que se junta con un oso? En el mundo animal, en el mundo natural, ¿usted ha visto eso? Jamás. Todo se produce según su naturaleza, ¿verdad? Todo se produce según su naturaleza. Usted nunca va a ver eso. Nunca va a ver, ¿verdad?, que un gallo está ahí conviviendo con las águilas, ¿verdad que no? Usted no va a ver eso, porque todo se produce según su naturaleza. Efesios 2:3. Quédese en Efesios 2. Recuerde, Pablo quiere enfatizar el poder de Dios, ¿verdad?, que modifica nuestra naturaleza. Modifica. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros, está hablando de un antes de Cristo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, nuestra mente, haciendo la voluntad de ¿qué, hermanos? De la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Que esa era la palabra corazón. Pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuáles demás? Los que no están en Cristo, los que no han creído en Cristo. Fíjate bien, entonces nosotros éramos, ¿verdad? En otro tiempo vivíamos con los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos de ustedes, ¿verdad?, en otro tiempo? Porque miren, recuerden, la naturaleza, todo se produce según su naturaleza y se junta uno según su naturaleza, ¿verdad? Los que les gustaba los bailes, ¿verdad?, el ambiente de música, se juntaban con los que les gustaba ese ambiente, ¿cierto? No se juntaban con los que no les gusta ese ambiente. A mi esposa hace años, siempre me cuenta que una tía de ella siempre le decía, hace por ejemplo unos 20 años que le decía, más de 20 años, le decía, mija, vamos al baile, vamos allá a darnos, ¿verdad?, una buena alegría y a tomar y todo. Y mi esposa nunca le siguió la corriente, nunca fue. Se cansó su tía al grado de que se molestó con mi esposa, al grado que le dejó de hablar, al grado entonces, ¿verdad?, que se separó. Es una línea. ¿Por qué? Porque cada cosa se junta según su ¿qué? Su naturaleza, ¿cierto o no? Entonces antes el borracho, ayer le prediqué a un borracho, llegamos a la tienda, a la marqueta, a la carne, y estaba un hombre hablando solo, muy descuidado, así en el contenedor de basura.
Y entonces mi esposa lo ve y me dice, ve a predicarle, ve, dile, háblale del Señor. Entonces ahí voy, en lo que estaban preparando la carne, y está el hombre, y ya lo miro, empiezo a platicar con él. Entonces empiezo a hablarle de Cristo y de preguntarle si él le gustaría hacer un cambio en su vida, otra naturaleza, entrar en otra naturaleza, si él estaba cansado de la vida que llevaba, que la vida a veces nos golpea de muchas maneras, ¿verdad? Y a veces nos es más fácil caminar en la carne, en el camino más corto, más ancho. Y entonces, hablando con él, me dijo que él estaba de acuerdo en hacer cambios, que llegara por él, y entonces lo voy a llevar a un centro de pláticas donde le van a ayudar a desintoxicarse y poco a poco a introducirlo en lo que son las cosas de Dios. Entonces, él se junta, sin duda, esa persona, ¿verdad?, borracha, como la Biblia lo llama, se junta con puros borrachitos. Después llegó otro que era también de su misma naturaleza, ¿cierto? Entonces todos nos vamos hacia la naturaleza que somos, ¿verdad? Si el pecado todavía nos atrae, ¿verdad? Pues todavía tenemos la naturaleza de la carne hasta que seamos glorificados, pero hay veces que nosotros tenemos, ¿verdad?, inclinaciones a algo, y es donde Dios quiere intervenir para modificarnos en esas áreas, ¿verdad? Como ya decía, a veces tiene que ver con los gritos, a veces son con la falta de perdón, a veces son con los rencores, a veces son con el odio, a veces son con la falta de paciencia, ¿verdad? Donde Dios quiere modificarnos, ¿verdad? Entonces, vivíamos en los pensamientos de la carne. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo? En los pensamientos de la carne. Llegaba el fin de semana y ¿qué querían hacer? A darle suelta, ¿verdad? Rienda suelta, ¿qué? A la carne, ¿verdad? Entonces, todo se produce según su naturaleza. Vamos a mirar cómo Dios nos lo deja en claro. Génesis 1:11. Génesis 1:11, las primeras hojas de la Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted es muy gritón, gritona, es que esa es su naturaleza, no os hagáis. Tenemos nosotros entonces que permitir que Dios, que hermanos, nos modifique. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a la naturaleza no puede modificarla el hombre, no puede modificar los árboles, no puede modificar las flores, no puede, tiene que ser, ¿verdad?, Dios el que la crió. Entonces, Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué, hermanos? Hierba verde, lo que vimos acá en el campo. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, ¿qué, hermanos? Según su género, o sea, según su naturaleza, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Entonces, ¿qué significa según su género? La palabra hebrea traducida como género es la palabra min, que significa especie, ¿verdad? Que produzca según su especie. Entonces, que tiene un sentido de naturaleza. Entonces, que todo produzca según su naturaleza. Pablo nos acaba de decir que antes, en otro tiempo, andábamos en los deseos de nuestra naturaleza, ¿cierto? De nuestra carne, en otro tiempo. Pero ahora, diga ahora cómo andamos, ¿verdad? Todavía estamos arrastrando cosas de la naturaleza que teníamos en otro tiempo. Entonces tenemos que permitir que Dios nos modifique en esa parte. Nosotros como cristianos entonces debemos producir según la naturaleza de Cristo, porque ya miramos en el punto 1 que tenemos el Espíritu de Cristo. Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según, ¿qué, hermanos? Según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. ¿Sí? Entonces todo produce según su naturaleza. Aquí Dios entonces fue el creador de tal naturaleza e hizo entonces que la hierba produciera semilla según su naturaleza. Al mismo tiempo entonces dice el verso 12, y vio Dios que era bueno. Entonces la hierba y la semilla se producen según su naturaleza. Y aquí la palabra semilla, hermanos, significa figurativamente fruto. ¿Qué significa? Fruto. También significa, hermanos, descendencia. También significa, hermanos, generación. También significa linaje, ¿verdad? Entonces todo se produce según, ¿verdad?, su semilla, su fruto. ¿Todo qué? Toda su descendencia, su especie, su generación. También significa linaje,
¿verdad? Por eso es que nosotros, por ejemplo, mi padre murió de alcoholismo, y es lo que le testificaba ayer al borracho, ¿verdad? Mi padre murió de alcohol, se le deshizo totalmente el hígado. Yo no recuerdo, yo estaba como, a lo mejor como Ezequiel, el niño más pequeñito de aquí, ¿verdad? Que no lo recuerdo, pero yo estaba destinado a llevar esa semilla, a producir lo que la semilla de mi padre producía, ¿cierto? Yo estaba destinado a todo eso. Ahora, por eso es que nosotros en Cristo venimos y permitimos que Dios nos modifique y nos quite todos esos vicios, nos quite todas esas semillas que producen, ¿verdad?, espinas, que no producen fruto. Entonces, vemos aquí que nuestra naturaleza es tan importante que puede influenciar a nuestra descendencia, ¿cierto? Nuestra naturaleza puede influenciar a nuestra descendencia. Tu naturaleza es influencia para tus hijos. Tu naturaleza es influencia, ¿verdad?, para los que te rodean. Por eso es que hace poco estaba una señora, y se me hizo interesante su caso, porque dice: pastor, ayúdeme por favor a orar y aconsejar a este muchacho. Entonces ya hablé con él, muchacho, y ¿y cuál es el problema? Entonces fíjese que este muchacho tiene como 4 novias, y las trae una, y la trae otra, y trae otra, y todo eso, ¿no? Y él es un desvergonzado, las trae a la casa. Entonces yo le dije: pero bueno, pues eso sí está mal que venga a tu casa, porque tú eres la dueña de tu casa, ¿verdad? Tú eres quien paga la renta. Pero luego después, investigando a la señora, ¿verdad?, hacía lo mismo. Entonces andaba con un hombre y con otro. Entonces la naturaleza de tal mujer fue influencia ¿para quién? Para su hijo. Por eso, o sea, nosotros tenemos que entender que tenemos ya la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que dar la semilla que da fruto, que produce una diferente descendencia, diferente generación y linaje. Entonces nosotros producimos, o debemos producir semilla o fruto según lo que somos, ¿cierto? Y de hecho producimos según lo que somos. Como ya decía, a veces hay gente que le cuesta perdonar, pero es que eso es lo que es. O sea, es alguien rencoroso, ¿cierto o no? O sea, pero si tú le dices: ¿sabes que eres muy rencoroso? No, cálmate, ¿verdad? Pero es que eso es lo que es, porque eso es lo que produce, esa es su semilla que está fructificando, ¿verdad? El rencor, el odio, la impaciencia, la falta de perdón. O sea, eso es lo que es, pero nos cuesta, ¿verdad?, entender que realmente lo que producimos es lo que somos. Lo que producimos es lo que somos, ¿verdad? Aquella persona que dice tantas majaderías o groserías, es que eso es lo que es, ¿cierto? O sea, el fruto que hay en él, eso es lo que es. Entonces se tiene entonces que entender que el Espíritu de Dios modifica nuestra naturaleza y produce según la naturaleza de Dios. Regrese a Génesis 1, verso 24. Cómo todo se produce según su naturaleza, y debemos preguntarnos qué estamos produciendo, porque el no permitir que la naturaleza de Cristo produzca, ¿verdad?, en nosotros más perdón, menos odio, más paciencia o menos pecado, entonces estaríamos mal. Génesis 1.24, ¿está conmigo? Génesis 1.24 dice lo siguiente: luego dijo Dios, ¿produzca qué? Produzca la tierra seres vivientes según su género. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Por eso decíamos, la especie de león no se junta, ¿verdad?, con los rinocerontes, no se junta, no. O sea, porque es león. Entonces, la pantera no se junta, ¿verdad?, con otra especie, ¿no? Porque Dios así lo diseñó. Todo produzca, ¿verdad? También dice aquí, seres vivientes según su género. Hoy, ¿verdad?, el mundo nos quiere meter la idea que hay muchos géneros, ¿cierto? ¿Alguien tiene una idea de cuántos géneros ya hay registrados? Yo me quedé en 34, no sé. ¿Alguien tiene una idea? Sí, que está, ¿verdad? ¿Cuáles géneros existen ahorita? El drag queen, ¿qué más? Todos los géneros, o sea, me refiero, ¿verdad?, a lo que va en contra de naturaleza. Me refiero a los matrimonios y relaciones que van en contra de naturaleza, los homosexuales. Me refiero a todo ese grupo que ha inventado tantos géneros. Pero dice Dios aquí
que debe producirse según su naturaleza. Ahora pasa al verso 27. Dice el verso 27, Génesis 1:27, y crió Dios al hombre, ¿a qué, hermanos? A su imagen, o sea, a su naturaleza. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra, ¿qué, hermanos? Los crió. O sea, solamente hay dos géneros, ¿verdad? En lo humano. Pero el mundo nos quiere hacer entender que existen varios tipos de géneros. Entonces, nunca debemos nosotros de esperar también, ¿verdad?, que alguien no nacido de nuevo dé frutos del carácter de Cristo, ¿verdad? A veces queremos que los que no son nacidos de nuevo den fruto, o sea, que produzcan un fruto tan palpable, tan grande. Pero tenemos que también ser pacientes con los que no producen frutos según la naturaleza de Cristo. Diga, debo ser paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los que no producen la naturaleza de Cristo pueden estar sus hijos. En los que no producen la naturaleza de Cristo pueden estar sus hermanos de carne. En los que no producen la naturaleza de Cristo puede estar, ¿verdad?, su esposo, puede estar su esposa, puede estar su familia, ¿verdad? Puede estar. ¿Y qué tiene que ser usted? Paciente. Diga, paciente. Tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque nos hemos llevado, yo y mi esposa, a unos, no sé si ya causa risa, al principio nos causaba un poquito de molestia, que estamos hablando con un familiar de ella y no estamos en el mismo canal porque no tiene la misma naturaleza, ¿verdad? Tal persona quería entrar a lugares donde hay bebidas alcohólicas, ¿verdad? A veces que llegan a tu casa a visitarte, quieren fumar, quieren tomar, y nosotros pues lo prohibimos. O sea, pueden hacerlo allá en su casa, pueden hacerlo donde ellos quieran, pero en nuestra casa no. ¿Pero por qué no? Porque tenemos la naturaleza ¿de qué? De Cristo. Entonces es algo, chocamos. Entonces llegamos a una conclusión y dijimos, pues tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes, tenemos también que entender que no tiene la naturaleza de Dios. Entonces no tenemos nosotros, ¿verdad?, que desesperarnos con esas gentes, porque también en cualquier momento Dios los puede tocar. Porque también en cualquier momento Dios los puede alcanzar. O sea, te tocó a ti, te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. O sea, también Dios puede hacer eso. Y hay gente que porque tienes, ¿verdad?, o eres cristiano, también lo sientes inmediatamente, ¿cierto? Sientes inmediatamente de qué tipo de especie es, qué tipo de naturaleza es. Y de hecho a veces lo excluyen a uno, lo hacen a un lado a uno. Entonces, el cristiano, déjeme decirle que no es compatible con las leyes que Dios no aprueba. El cristiano no es compatible con las leyes que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo impide, ¿cierto? O sea, nosotros no somos compatibles con muchas de las leyes que están actualmente porque nuestra naturaleza nos lo impide. Nosotros debemos de tener la naturaleza de Dios. Romanos 8:9. Romanos 8:9, se lo leo, dice lo siguiente: mas vosotros, o sea, nosotros los que estamos aquí, mas vosotros no vivís según la carne, no vivís según la carne. O sea, los pensamientos, las leyes de la carne, las ideas de la carne, la mente, ¿verdad?, natural, sino según el Espíritu. Nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Qué tremendo esto, ¿no? Porque, o sea, tenemos que entender que vivimos según el Espíritu. Según Pablo, Jesús dijo: Padre, tu palabra es ¿qué? Es Espíritu y da vida. Entonces vivimos según la palabra de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno está de acuerdo y vive conforme a las leyes que Dios aborrece, no es de Cristo. Si alguno vive, ¿verdad?, en esa naturaleza, entonces meramente de la carne y no modificada, claramente dice la Biblia, entonces es que no es de Cristo. O sea, no es nacido de nuevo. Y hay muchos de nuestros familiares que no están nacidos de nuevo, pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes con ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces aquí hay algo bien tremendo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no se dirige de acuerdo a lo que dice Cristo, no es de Cristo. Si alguno no actúa según a lo que actúa Cristo, no es de Cristo, ¿verdad? Entonces el cristiano no vive según la carne, porque el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios vive en él. El falso evangelio y la falsa predicación, ¿verdad?, a ellos pues no les importa enfatizar entonces en la naturaleza de Dios, en el creyente,
No les interesa enfatizar en los frutos que debe producir la nueva naturaleza. El comportamiento, según también la naturaleza, ¿verdad? El comportamiento es según la naturaleza también. Acompáñame a Mateo 7:15 para mirar entonces cómo entender muchas de las veces, ¿verdad?, a personas que no enfatizan la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Y qué es lo que entonces enseñan? Bueno, los falsos maestros y los falsos profetas predican también según su naturaleza, ¿verdad? Yo estuve años en iglesias donde todo era pura alegría, puro gozo y puro ánimo y puro motivación y puro esperanza de que te vas a hacer rico y todas esas cosas. Hasta como que ya les dije que una vez, ¿verdad? Yo quería tanto a una ancianita de la iglesia y llegó un profeta, hermanos, falso profeta, y dice: levántense los que son valientes. Y se levantó la ancianita, ¿no? Ya de 80 y tantos años. Se levantó y dice: den un paso al frente. Dio un paso al frente. Dice: ustedes que dieron un paso al frente, ¿verdad? Dice: ustedes, me dice el Señor que van a ofrendar $500. $500. Dice, y pues ya la ancianita echó un paso para atrás. Dice, no, pues dice, ¿por qué echó paso para atrás? Dice, porque yo no tengo $500, decía la hermana, yo no tengo $500. ¿Qué puede hacer usted? Yo hago tamales. Haga 500 tamales. Haga 500 tamales. Entonces, los demás pues dijeron, yo no tengo, ¿verdad? Los 500. ¿Quién se junta con él para completar los 500? Entonces, ahí toda la iglesia, ¿no? Yo era hijo pastor, le estoy diciendo, estoy hablando. Entonces, pasan 2 semanas y le dice el hombre, en un mes tiene que traer los $500. La ancianita se enfermó, ¿verdad? Y no podía hacer los tamales, y ella vivía en un basement, de acuerdo a su economía. Entonces, en una de esas, hermano, ella se resbala en el basement, los escalones para abajo. Cae y pues bueno, termina en el hospital de ahí de West Jordan, South Jordan, está en la 9000 y la Bangerer. Y termina ahí. Voy a visitarla, hermanos, y cuando entra en sí la hermana, lo primero que dice, los tamales, los 500 tamales, pero brincó. Agarré un tanto coraje, hermano, contra estos falsos profetas, falsos maestros que producen según su naturaleza, según su avaricia, ¿verdad? Según su intención de abusar, de robar a las gentes, ¿verdad? Motivándolas y no hablándoles en contra del pecado y no hablándoles entonces de lo que debe producir su carácter o su naturaleza. Entonces Jesús escribe dice Mateo 7:15, dice Jesús lo siguiente, ¿verdad? Escrito por Mateo, dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿qué, hermano? Son lobos rapaces. Fíjate cómo Jesús, ¿verdad? Aquí identifica la naturaleza de ese hombre, de ese profeta. Pregunto yo, ¿ese profeta, ese falso profeta era lobo? No es lobo, pero tiene la naturaleza del lobo, ¿verdad? Viene a nosotros por dentro, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Verdad? Dime qué predicador escuchas y te diré quién eres. Ay, yo escucho a Maldonado. Ay, yo escucho a Cash Luna. Ay, yo escucho... Pues te voy a decir quién eres. Eres alguien posiblemente que no eres nacido de nuevo. Eres alguien posiblemente, ¿verdad? No posiblemente, eres alguien avariciosa. Eres alguien entonces que todo el tiempo quiere ¿verdad? Tenerte aquí en el estandarte. Entonces algunos solo predican del dinero. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Ya Dios había dicho los frutos que debe producir cada árbol o cada persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arrojos? No. ¿Por qué? Porque las uvas producen uvas y los higos producen higos. Entonces, así todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol, ¿verdad? Aquí Jesús metaforiza entonces árbol con persona. Toda buena persona da, ¿qué, hermanos? Da buenos frutos. También lo podemos, ¿verdad?, hacer metáfora del cristiano. Todo buen cristiano da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué, hermanos? Da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Entonces vemos ahí que todo se produce según su, ¿qué, hermanos? Según su naturaleza, ¿verdad? Según su naturaleza. Entonces, el cristiano tiene la naturaleza de Dios, ¿verdad? Según lo que estuvimos mirando. Regrese a Efesios 2:4 al 5. Entonces
Entonces Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo no, verdad? Misericordia, por su misericordia no hemos sido consumidos. Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos dio su naturaleza, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Pero ¿cómo sabemos nosotros si tenemos la naturaleza de Dios? ¿Cómo podemos evaluarnos si tenemos la naturaleza de Dios? ¿Verdad? Al principio preguntamos cómo se obtiene la naturaleza de Dios, y ya dijimos, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo por medio del Espíritu Santo, entonces se obtiene la naturaleza de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo saber si tenemos la naturaleza de Dios? Bueno, vamos a hacer una evaluación. ¿Está bien, hermanos? La primera pregunta, dígale al que está a su lado, dígale, ¿es usted misericordioso? ¿Eres tú misericordioso, misericordiosa? ¿Sí? O sea, tenemos que evaluarnos, ¿verdad? Ya en lo personal. ¿Cómo saber si tenemos la naturaleza de Cristo? ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Bueno, voy a preguntar de este lado. ¿Qué es misericordia, hermanos? Se me quedan viendo muy serios. ¿Qué es misericordia? Tener compasión. ¿Qué es misericordia, hermanas, de aquí de este lado? El carácter de Dios es misericordioso, la naturaleza de Dios. ¿Verdad? Y tenemos que preguntarnos si tenemos la naturaleza de Dios. Déjeme decirle que misericordia es no pagar como merece, conforme se merece. ¿Entiendes? Alguien te puede hacer un daño, pero tú te pones un freno, te frenas, quemas llantas, sale humo, y dices, ¿sabes qué? Se merece esto y más, pero me voy a frenar, me voy a detener, no le voy a pagar conforme se merece. ¿Entiende? David tuvo misericordia de Saúl y se frenó y dijo, no, ¿cómo haré yo este gran mal? Entonces, la misericordia, Cristo tuvo misericordia de nosotros. Nosotros merecíamos ser consumidos en ira, pero tuvo misericordia de nosotros. Cristo, ¿verdad? Tuvo misericordia de nosotros, que en vez de darnos el infierno nos dio el cielo. Entonces, misericordia, Dios es misericordioso. Efesios 2:4 dice lo siguiente acerca de la naturaleza de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios, hermano? Es rico en misericordia. ¿Cómo andas en misericordia? Pobre, ahí clase media, media rica. ¿Cómo andamos? ¿Sí, hermanos? Todavía le recuerdas, ¿verdad?, a tu esposo cosas de hace 30 años, 15 años, ¿verdad? Todavía le recuerdas a tu esposa cosas que a lo mejor un desayuno no te gustó, una comida, ¿verdad? A lo mejor se gastó el dinero en algo, la tarjeta, ¿verdad? Y todavía le recordamos. Todo eso es falta de misericordia, ¿cierto? A veces también en los hijos, a veces también nos falta usar la misericordia. Yo y mi esposa estamos orando por una hija y tenemos que usar misericordia y paciencia también. Entonces, por ejemplo, también Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:8, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí en el amor? ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el amor cubrirá, ¿qué, hermanos? Multitud de ofensas. El amor cubre multitud de ¿qué? De ofensas. Pero a veces, hermano, la esposa ofende al hombre y dice, ya, hasta aquí llegó, o sea, ya. Pero el amor cubre multitud, o sea, multitud, a lo mejor lleva unas 50 ofensas, ¿no? Pero dice multitud. ¿Cuánto será multitud? Millares de millares, ¿verdad? El amor cubre millares de ofensas. Y es ahí donde tenemos que entender, ¿verdad? Cuando sí se casa la persona y dice, ay, sí, te amo, hasta que la muerte nos separe. Pero luego cuando recibimos una ofensa, ya, queremos terminar todo, ¿cierto? Pero o sea, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, 1 Juan 4:8, el que no ama, fíjate bien, el que no ama, no ha conocido a Dios. Lo podemos traducir así, el que no ama, no tiene la naturaleza de Dios. No tiene la naturaleza de Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces el que no ama, no tiene la naturaleza de Dios. Tenemos que amar a quienes, no, pues es que también a los que a veces no estamos de acuerdo, ¿cierto? Con los que a veces no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué decir también, verdad? Que Dios es paciente. ¿Dios es qué, hermanos? Dios es paciente. Recuerda, estamos en la evaluación. ¿Cómo es usted? Pregúntale que está solo, ¿cómo eres tú? O dile, ¿sois paciente?
¿Sois paciente? Ay, sí, demasiado. Ay, yo lo estaba leyendo y dije, qué tremendo. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Romanos 15:5. Romanos 15:5. Recuerden, tenemos la naturaleza de Dios cuando creímos por medio del Espíritu Santo. Todo produce según su naturaleza, ¿verdad? Pero ¿cómo saber si tenemos la naturaleza de Dios? Bueno, Dios es paciente. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia, o sea, Él es el dueño de la paciencia, es lo que está diciendo el verso. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Jesús fue paciente con los discípulos, con los apóstoles, uy, demasiado. Con Pedro, que es como tú, que es como yo, uy, demasiado. Y a veces hasta con Judas, ¿verdad? Que también a veces somos algo así. Entonces, Él es paciente, el Dios de la paciencia. Somos pacientes. Mira, si somos pacientes, hermano, es que estamos produciendo la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Usted puede decir, ¿sabe qué? Yo entiendo, porque usted va a decir, bueno, yo no soy tan paciente como quiero ser, pero no soy, ¿verdad?, tan impaciente como yo era antes. Y sí es cierto, ¿verdad que sí es cierto? O sea, no es tan impaciente como era antes, pero no es paciente como quisiera ser. Pero ¿sabes qué? Tenemos que también ahí nosotros permitir que Dios, ¿verdad?, que Dios produzca, que Dios modifique esa área en nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo produce? Bueno, ¿sabe qué? Muchas de las veces decimos, ¿queremos paciencia? No, yo no quiero pedirle a Dios que me dé más paciencia porque me va a mandar más pruebas, ¿cierto? ¿Verdad? Porque me va a mandar más pruebas. Lo cierto es que si tú quieres tener paciencia, la manera más eficaz de tener paciencia es tener amor al que produce impaciencia. Entonces, cuando alguien te produce impaciencia, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, ay, Señor, yo quisiera hacer esto, pero la amo, pero lo amo, pero ayúdame a amarla más, ayúdame a amarlo más, ayúdame a más amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de ofensas, de pecados, de errores, de extravíos. Entonces, esa es la mejor receta, hermanos. En ese momento, porque si no hacemos eso en ese momento, Señor, dame más amor, mira, va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Va a ser todo lo contrario, se va a esfumar el amor. Entonces, número 4, Dios es perdonador. Dios es perdonador. Recuerden, estamos viendo si tenemos el carácter de nosotros. Pregúntele al que está a su lado, ¿eres perdonador? ¿Eres perdonador? Pero contesten, porque se quedan así medio callados. O todavía, ¿cómo fue el día de hoy o el día de ayer? ¿Verdad? Todavía hay algo que no perdona del día de ayer. Todavía hay algo que no perdona del día de hoy. Todavía hay algo que lo está reteniendo allí. Bueno, Dios es perdonador. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice lo siguiente. No sé si aparece allí. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, se deleita en perdón, se deleita en no pagar como merecemos, ¿verdad? Entonces dice Miqueas, ¿qué Dios como tú? Y es verdad, hermanos, ¿qué Dios como el nuestro? ¿Cierto? ¿Qué Dios como el nuestro? Que perdona nuestra maldad, que olvida el pecado del remanente, ¿verdad? Entonces, fíjate bien aquí cómo lleva un escalón a otro, ¿verdad? Primero perdona la maldad, y una vez que ya perdona, olvida el pecado, olvida la ofensa. Entonces, ¿cómo saber si nosotros hemos perdonado? ¿Ya usted olvidó o sigue recordando? ¿Verdad? ¿Cómo saber si hemos perdonado? ¿Ya usted olvidó? Porque primero se perdona, pero luego se olvida. Y olvidarse no significa que se nos va a ir de la mente, se va a borrar, pero que ya no estamos citando esa falta que nos hicieron, ¿verdad? Entonces, Dios es perdonador. ¿Somos nosotros perdonadores? Número 5, Dios es fiel. Pregúntale que está a su lado, ¿eres fiel? ¿Somos fieles? Bueno, 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor. ¿Cómo es el Señor? Fiel. Pero fiel es el Señor, que os afirma y guardará del mal, pero fiel es el Señor. Entonces nosotros, si tenemos la naturaleza de Cristo, vamos a ser fieles, ¿cierto? Va a haber muchas cosas que se interpongan como para tentarnos, pero tenemos que llegar al entendimiento. Tenemos la naturaleza de Cristo, voy a ser fiel.
Entonces, número 6, Dios es lento para la ira. ¿Dios es qué, hermanos? Lento para la ira. Pregúntale que está a tu lado, ¿eres lenta para la ira? ¿Eres lento para la ira? Un poco, dijo alguien. Un poco. O sea, recuerden la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Y cómo saber si la tenemos? Tenemos que ser... No, fíjate bien que no está diciendo que no sea ira. ¿Escuchas eso? No está diciendo que no sea ira, sino que es lento para la ira. Airaos pues, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad? Entonces, Salmos 86:15. Salmo 86:15. Dios es lento para la ira. Esa es su naturaleza. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, creo que esta área de la ira también es algo que nosotros debemos trabajar, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque nos ocasiona mucho daño, ¿verdad? No hay algo que le entristezca, ¿verdad?, a un esposo como que la mujer se aire constantemente. Le causa tristeza, le causa desánimo. Y luego, peor porque dice, ¿verdad? Mira, tengo los oídos, sí te escucho. O sea, no tienes por qué gritar, ¿verdad? ¿A cuántas mujeres les gusta que les griten? Ninguna dice amén. No, ¿por qué? Porque tenemos oídos, ¿verdad? Tenemos oídos, o sea, no es necesario. Mi esposa tiene una voz así que se escucha a 4 cuadras. Y a veces le tengo que decir, bájale a la bocina, bájale a la bocina, ¿verdad? Entonces, claro, hay intención a veces de airarse, ¿verdad? De gritar con intención de ira. Pero nosotros tenemos que entender, repito, que tenemos la naturaleza del Señor. Tenemos que bajarle unas rayitas, ¿sí o no? Amén. Tenemos que bajarle unas rayitas a la bocina. Entonces, cuando se aire su esposo, dígale, bájale a la bocina. Cuando se aire su esposa, bájale a la bocina. Bájale un poquito. A ver, hermanos, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué le tengo que bajar? Porque tenemos la naturaleza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Porque tenemos la naturaleza de Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude, en verdad, en serio. Lo digo por mí, lo digo por cada uno de ustedes también, que creo que en todos Dios está trabajando, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tener más misericordia con el prójimo. Que Dios nos ayude a tener más amor, ¿verdad?, con las personas. Que Dios nos ayude a ser más pacientes. Que Dios nos ayude a ser más perdonadores. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles. Que Dios nos ayude a ser lentos para la ira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no levanta su mano y le da gracias a Dios? Señor, muchas gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que tu naturaleza, Señor, viene del cielo. Y los que hemos nacido de Dios, nacemos de arriba, de tu naturaleza, Señor. Señor, no es fácil caminar en tu naturaleza porque nuestra carne todavía mora en nosotros hasta el día de la redención final. Pero, Señor, sabemos que si te amamos, haremos, Señor, cumplir tus mandamientos. Si te amamos, Señor, nos será más ligera la carga. Si te amamos, Señor, seremos más misericordiosos. Si te amamos, seremos más pacientes. Si te amamos, seremos más perdonadores. Si te amamos, seremos fieles. Si te amamos, seremos lentos para la ira, Señor. Señor, si en estos momentos tú traes a nuestra mente, Señor, algo que tenemos que perdonar, que sea perdonar, Señor, y como dijo el profeta Miqueas, y olvida el pecado, y olvidar, Señor. Si en estos momentos hay, Señor, un pensamiento que traes a nuestra mente de alguien que tal vez no hemos sido misericordiosos, compasivos, recordar, Señor, que cuando lo volvamos a ver, seamos más compasivos, más misericordiosos con tal persona. Si hay alguien, Señor, que en nuestra mente está, Señor, en el cual nos hemos ido a ira, que podamos, Señor, la próxima vez y a partir de hoy bajar esa ira. Tu palabra dice que airaos pero no pequéis. Señor, que podamos nosotros controlar más. Necesitamos, Señor, más de tu Espíritu, más de ti. Necesitamos más de tu palabra, Señor. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos más de ti, Señor. Es una vida, Señor, donde es de constancia. Señor, muchas gracias porque
estás trabajando en nosotros y porque, Señor, queremos obedecerte, queremos seguirte, queremos, Señor, hacer tu voluntad, pero es necesario que caminemos en la naturaleza de Cristo. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que con Cristo todo lo podemos, que sí es posible con Él, Señor. Gracias, Señor, porque ante ti podemos, Señor, llevar nuestra altivez, ante ti podemos llevar nuestro orgullo, ante ti podemos llevar, Señor, nuestra naturaleza, Señor, y reconocer que no es la nuestra, que es naturaleza vieja, pero que ahora somos nuevas criaturas. Señor, muchas gracias por todo, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, bendice las parejas, bendice los hijos, Señor, bendice tu iglesia, Señor, bendice nuestro caminar, bendice nuestras familias, nos ponemos en tus manos y, Señor, que seas tú bendiciendo todo lo que nos rodea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y dile que está a tu lado, tenemos la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Tenemos la naturaleza de Cristo. Recuerden, tenemos la naturaleza